es un gusto saludarles este día de hoy, sábado 16 de abril del 2022. Su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. Y en este día, hermanito, vamos a meditar un poquito en lo que le dicen nuestros, o más bien los ángeles le dicen a algunas mujeres, que les dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y para esto vamos a ir a la lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 2. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El primer día de la semana, muy temprano, fueron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Pero se encontraron con una novedad. La piedra que cerraba el sepulcro había sido removida, y al entrar no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar, pero en ese momento vieron a su lado a dos hombres con ropas fulgurantes. Estaban tan asustadas que no se atrevían a levantar los ojos del suelo, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Resucitó. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. El Hijo del Hombre debe de ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitará. Ellas entonces recordaron las palabras de Jesús. Al volver del sepulcro, les contaron a los 11 y a todos los demás lo que les había sucedido. Las que hablaban eran María de Magdala, Juana y María, la madre de Santiago. También las demás mujeres que estaban con ellas decían lo mismo a los apóstoles, pero no les creyeron, y esta novedad les pareció puros cuentos. Pedro, sin embargo, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Se agachó y no vio más que los lienzos, por lo que volvió a casa preguntándose por lo ocurrido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, hermanos, como podemos ver, estos días donde en nuestra iglesia pues estamos con esta celebración del Tríodo Pascual, ¿verdad? Empezando desde el jueves, viernes y hoy sábado. Y realmente pues digamos que son unos de los grandes o mayores o más importantes eventos de nuestra iglesia católica, por todo lo que vivimos o por todo lo que a lo largo de toda la cuaresma hemos estado reflexionando, empezando por las lecturas, las penitencias, ayunos, pequeños sacrificios grandes que quizás muchos de nosotros nos hemos propuesto, pero que, como podemos ver a lo largo de estas lecturas, poco a poco nos han ido llevando para llegar hasta aquí, hasta este día en donde por fin nuestro Señor Jesucristo ha resucitado hace más de 2000 años aproximadamente, ¿verdad? Y nuevamente esta experiencia o este acontecimiento lo volvemos a vivir en nuestra iglesia, a recordar, a reflexionar, el mirar o conocer un poco más sobre la fe de nuestra iglesia, lo que nosotros creemos, que quizás muchas veces no comprendemos todavía del todo, porque esto realmente encierra un misterio tan bonito y tan hermoso que entre más uno va conociendo o acercándose con lo que ya grandes místicos y grandes estudiosos de nuestra iglesia pues han ido recaudando, ¿verdad? Pero que también si nosotros nos ponemos a meditar, uno se queda pensando y se queda admirado hasta cierto punto de pensar o imaginar en este acontecimiento, y que muchas veces nosotros dudamos, que muchas veces no creemos, que muchas veces pensamos que pasó hace más de 2000 años y que pasó,
que ahí quedó, que Jesús murió. Mas sin embargo, desde en aquel entonces, aquí la palabra al día de hoy nos habla de unas mujeres, 3 mujeres, y de la cual también cuando pasó todo esto, que ya nuestro Señor Jesucristo les había dicho todo lo que les iba a pasar, pues ellas se pusieron tristes, estaban a lo mejor deprimidas, estaban desconsoladas, no sentían a lo mejor protegidas, no tenían a quién seguir, Jesús ya había muerto, ya no sentían esperanza. Podían haber sido o fueron muchas las causas o razones por las que ellas se sentían así, ¿verdad? Más sin embargo, aún así fueron a buscar a nuestro Señor Jesucristo a la tumba. Y nos dice que cuando estaban ahí y no encontraron a nuestro Señor Jesucristo, y se encontraron a 2 hombres, nos dice, que pues como nos los describe, podríamos decir que eran 2 ángeles, ¿verdad? Y nos dice que estaban muy asustadas, que no se atrevían a levantar los ojos del suelo. Y vamos a fijarnos un poco en esto, o vamos a detenernos un poco en esto. ¿Cómo a nosotros, a ti o a mí, a través de nuestra vida, a través de los acontecimientos, a través de las cosas que hemos pasado, también muchas veces no nos atrevemos a levantar los ojos del suelo? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces por el pecado, remordimientos, culpas, no sé, problemas, dificultades, ansiedades, depresiones, muchas cosas. Pongámosle el nombre o aquello que nosotros sintamos que todavía nos ata o que nos tiene todavía con la mirada para abajo y no nos permite mirar hacia arriba. ¿Mirar hacia arriba para dónde? Mirar hacia arriba, mirar el cielo, mirar la creación, mirar todo el medio ambiente, todas esas maravillas que Dios crió para ti, que Dios crió para mí, pero que por el pecado o por no sentirnos dignos muchas veces, por el pecado, porque ese es el que nos mantiene y el que nos hace siempre tener la cabeza agachada. Entonces, así nosotros también estamos, nos sentimos asustados, nos sentimos avergonzados, quizás hasta enojados. Pueden ser muchas cosas las que nosotros podemos experimentar, mas sin embargo, hoy la palabra nos dice que los ángeles le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? A ellos se les había olvidado esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Él ya les había mencionado que Él iba a resucitar. Y quizás nosotros también muchas veces estamos así como estas mujeres. Buscamos entre los muertos. Buscamos a un Dios que murió, que ya pues no nos puede ayudar, que no tiene el poder, que ya no tenemos esa fe, no tenemos la esperanza de un Dios que nos pueda levantar, de un Dios que nos puede fortalecer, que así como lo hizo, también lo puede hacer ahorita con nosotros, contigo, conmigo, que por X razones, bueno, no vamos a ponerle X, sino vamos a decir, quizás por tristezas, por problemas, por los pecados que tú tienes, vicios, apegos. Por estas razones, nosotros también nos la pasamos todavía mirando hacia el suelo. Todavía estamos buscando aquí. Quizás porque estamos muy apegados a las cosas materiales. Quizás porque estamos apegados con nuestros seres queridos. Quizás porque estamos muy apegados a la tierra, que queremos vivir eternamente. Y se nos olvida que nuestro Señor Jesucristo nació, vino, padeció, murió y resucitó. Ese es nuestro fin. Nosotros también tuvimos un comienzo, pero también vamos a tener un fin. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice o nos enseñó que Él desde un principio iba muriendo poco a poco. No solamente como pagó por todos nuestros pecados, sino que imagínense, Él con esa inteligencia, con esa sabiduría, con todos esos milagros, con toda la gente que andaba atrás de Él, que hasta en una ocasión lo querían agarrar para proclamarlo rey.
Mas sin embargo, Él mantuvo los pies sobre la tierra y fue muriendo poco a poco. Ya se había preparado, ¿verdad? Nos dice también la palabra. Pero que bien pudo quizás haberse llenado de soberbia o de vanidad. Mas sin embargo, nunca pasó eso, porque Él tenía clara su meta o ese plan que Dios tenía para Él, o que por la razón por la cual Él había venido a este mundo. Y a nosotros a veces eso se nos olvida. Con el pasar del tiempo, se nos olvida que nosotros también, ese es el camino, ese es el ejemplo que debemos de seguir. Que ya no sigamos tan apegados a las cosas de aquí, sino que vayamos muriendo poco a poco, ya desde aquí, para nosotros también poder resucitar, para nosotros también podernos sentir gozosos, alegres, llenos de paz, y que cuando se llegue ese momento de que pues vayamos a morir o que moramos, estemos preparados para poder resucitar con nuestro Señor, así como Él lo hizo. Que nosotros no dudemos, porque a veces se nos olvida, o sinceramente es algo que no nos gusta pensar, que vamos a morir. Mas sin embargo, eso es algo que mañana, pasado, en unos años, muchos años, no sabemos, pero que va a pasar con cada uno de nosotros. Vinimos a este mundo, pero no nos vamos a quedar en este mundo, porque no somos de este mundo. Fíjense lo que nos dice más adelante la palabra, cuando ellas les contaron a los apóstoles, a los 11. De todos los 11, el único, Pedro, que a lo mejor medio se acordó y salió corriendo y fue a ver. Mas sin embargo, él también se quedó preguntándose, se quedó dudando todavía, no tenía esa certeza o esa fe, esa confianza, la esperanza de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y también él, como dice aquí, se agachó y no vio más que los lienzos. Muchas veces, ¿por qué se agachó para empezar? Estaba triste, estaba deprimido, falto de esperanza, ya no estaba Jesús con ellos, toda la enseñanza, todo lo que Él les había dicho, todos los milagros que habían realizado, todo aquello que ellos hacían o quisieron en aquel entonces, ya todo había llegado a su fin, probablemente era lo que pensaban. Y dice aquí que se agachó y no vio más que los lienzos. A nosotros también todas esas cosas que traemos arrastrando o cargando nos hace agachar la cabeza y no ver más allá, con los ojos de la fe, con los ojos de la confianza, con los ojos de la esperanza, de ver un Dios, como dice aquí la palabra, que está vivo, que está entre nosotros, que está en ti, que está en mí. No lo creemos nosotros también, seguimos dudando. Hay que reflexionar en esto, hermanito, sobre todo en este tiempo, que es donde estamos volviendo a vivir, podríamos decir, aquellas experiencias o aquellos acontecimientos que pasó nuestro Señor, que pues no lo vamos a ver así como lo vieron los primeros testigos, que son los discípulos, pero que si usamos un poquito nuestra imaginación, también podemos ver, también podemos nosotros de alguna manera imaginar, así como cuando éramos pequeños que imaginábamos los cuentos de hadas o de princesas, de príncipes azules, pues también podemos hacerlo, pero con las cosas de Dios, con la palabra de Dios. Entonces, hermanitos, yo los quiero dejar con esto en este día de hoy, a que meditemos nosotros cómo estamos. Estamos asustados, estamos también agachados, estamos contentos, estamos felices, alegres. ¿Cómo estamos? Nuestro Señor ya resucitó, ahora solamente lo vamos a vivir, pero ¿y cómo estamos nosotros? ¿También hemos resucitado? Si no hemos resucitado, todavía estamos a tiempo, estamos apenas recién finalizando estos días, pero que con la ayuda y la gracia de Dios y la unción del Espíritu Santo podemos resucitar y desde aquí ya empezar a vivir esa vida de gracia, esa felicidad, ese amor que Dios tiene y quiere para ti y para mí.
Que Dios te bendiga. Pidámosle a Mamita María que interceda por todos nosotros. Hasta luego.